Listo, ya estamos. Pues buenas tardes, muchas gracias a las personas que nos Excelente. acompañan. Les saluda Emanuel de Empleos TI. El día de hoy vamos a tener una plática con Screen IT, con consultores de esta firma de reclutamiento, y ellos nos van a platicar qué hacer para vendernos en una entrevista en inglés, ¿no? Para ya sea un proyecto en Estados Unidos o un cliente en México. Parte del proceso es entrevistarse ahí con gente en otros países, ¿no? No sé si gusten presentarse, de favor. ¿Con quién Excelente. empezamos? Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Mi nombre es Mari Cornejo, soy consultora de Screen IT, Talent Attraction Services, y me acompañan mis compañeros Arcelia Hernández, ella también es consultora, y Alan Saucedo. No sé si quieran presentarse. Hola, como Mari les dijo, mi nombre es Arcelia Hernández y soy consultora en Screen IT. Hola, soy Alan Saucedo y también estoy consultora en Screen IT. Excelente. Bueno, les comentaré brevemente acerca de lo que es Screen IT. Somos una consultoría de atracción de talento especializada en perfiles de TI. Trabajamos con empresas de talla internacional en México, Latinoamérica y Estados Unidos. También tenemos servicios de BTO y Virtual Captive. Bueno, esto quiere decir que apoyamos a empresas extranjeras a abrir operaciones en México con nosotros. Bueno, también queremos platicarles cómo pueden venderse en inglés, darles tips, entre otras cosas, ¿no? Para colocarse en Estados Unidos, trabajar con una empresa internacional, colaborar con equipos multiculturales. Esto debido a que muchas veces los chicos se postulan y bueno, al enviar su CV nos damos cuenta que no está bien redactado, que está incompleto, está mal estructurado, tiene faltas de ortografía o incluso, bueno, el CV lo mandan desde un inicio en español, aún sabiendo que van a participar para una posición donde se requiere que su nivel de inglés sea muy bueno. Vamos a dividir esto, la sesión, en tres partes. Una es cómo prepararte antes de aplicar a una vacante. La segunda es consejos para guiarte durante el proceso y la entrevista. Y la tercera son los tips y los nunca, los incidentes que podemos evitar. Ya al último estaremos contestando las dudas y, bueno, entre otros comentarios. Le dejo la palabra a Arce. Gracias, Mari. De nada. Emanuel, antes de comenzar, no sé si tengas alguna duda. No, justamente creo que los temas ya los platicó Mari, muchas gracias. No sé si también antes de empezar, si entonces también parte de lo que ustedes hacen cuando mandan a un candidato, ¿lo asesoran en este proceso o como siempre lo hacen o solamente cuando van dependiendo de las necesidades de cada uno? Sí, de hecho nosotros apoyamos a nuestros candidatos desde que nos mandan su currículum. En el caso de que no tengan mucha idea de cómo hacerlo, los ayudamos a elaborarlo y los vamos acompañando en todo el proceso de reclutamiento hasta si nos dan una decisión positiva o negativa. En todo momento estamos con ellos. Perfecto. No, pues, Perfecto. Pues gracias. precisamente, comenzando por cómo estructurar un CV, les voy a pasar algunos tips. Eh, para empezar, hay que redactarlo completamente en inglés. Luego nos llegan currículums que están la mitad en inglés, la mitad en español. No hay que mezclar idiomas, hay que tomarse tu tiempo. Como te comenté en Screen IT, tenemos toda la disposición de ayudarlos a estructurar su CV, a redactarlo, revisar la gramática, la ortografía, etcétera. Hay que poner mucha atención al detalle. Por ejemplo, muchos de nosotros nos toca trabajar con equipos de Estados Unidos o de la India. Eso es buenísimo ponerlo en tu currículum. Nos damos una idea de qué tipo de inglés puedes hablar, de qué tipos de acentos estás acostumbrado a escuchar, cómo te comunicas. También hablar sobre tu experiencia técnica, las herramientas que utilizas. Hay muchos chicos, por ejemplo, developers, que suelen dar conferencias pues en varios estados, incluso en otros países. Estaría excelente si nos ponen en su currículum que hacen eso, que aparte de saber hablar inglés, lo hablan en público frecuentemente. Otro tip muy importante es si tú estás buscando posicionarte en una vacante que sea con un equipo multicultural, en otro país o en una empresa internacional,
ten tu perfil de LinkedIn en inglés o ten tu CV de OCC en inglés, cualquier plataforma que tú uses. Para las entrevistas, bueno, antes de hacer una entrevista, pues como que siempre estamos nerviosos, no sabemos qué nos van a preguntar o qué nos van a decir. Es válido hacerse un pequeño acordeoncito, así como en la secundaria, poner tus claves, tus frases claves y practicar, si puedes practicar con alguien lo que vas a decir en inglés para que no se te vaya la onda, no se te olviden algunas palabras, que de repente se te olvida alguna y te quedas así de, Una pregunta. Entonces, ¿se vale practicar con alguien? Dime. ¿Es lo mismo o sea, se usa lo mismo en Estados Unidos que el currículum sea de una hoja o es como el mismo estándar en cuestión de que sea corto, que... Si usamos el mismo formato. Exacto. Ok. Sí, principalmente sí. Lo que queremos ver en un CV es el perfil del candidato, cómo se puede vender. Si tú eres Java developer y trabajas con Spring, Struts, Hibernate, pero eso no me lo pones en tu CV en inglés o en español y nada más me pones que eres Java, pues nunca nos vamos a dar cuenta de con qué trabajas, ¿no? Ya sea que se lo mandes a un cliente en la India o a un cliente en Estados Unidos, el CV debe ser siempre muy detallado, bien estructurado de lo que es tu perfil. Entonces, no hay mucha diferencia entre formatos, digamos, entre formato de México, formato de Estados Unidos, siempre y cuando el CV venda. Perfecto. Bueno, me quedé en que practicar con alguien. Otra cosa también es aprender terminología y buscar la pronunciación. No es lo mismo decir Google, Google, Google. Hay muchas variantes, ¿no? Más con el acento mexicano. Y en este caso les damos como tip que usen Google Translate. Pones la palabra y aparte de traducirla te da la opción de que la escuches, cómo se pronuncia en ese idioma. Antes de investigar la presentación. Antes de la entrevista también es importante preguntar a tu reclutador si la entrevista va a ser con americanos, con hindús, con chinos o con las mismas personas mexicanas, pero en inglés. Como ya les había mencionado, es muy distinto un acento del otro. En ese caso, si te dicen, no, pues es con un hindú, les recomendamos mucho practicar escuchando audios de personas hindús hablando inglés. Normalmente suelen hablar muy rápido y un poco atropellado. Entonces, bueno, ese es un super tip, que practiquen con los audios. Antes de la entrevista, normalmente cuando son entrevistas con equipos internacionales usamos mucho lo que es Skype o las conferencias telefónicas. Entonces, que alisten todo antes de la entrevista, que la batería de su celular esté bien cargada, que estén en un lugar donde puedan escuchar bien, que no haya ruido, a lo mejor que no pase el de los tamales, ¿no? Y se escuche en la entrevista. Si es por Skype, que tengan una buena velocidad de internet, que su cámara se vea bien, estén en un lugar iluminado. ¿Qué otro tips les puedo dar para eso? Que chequen el micrófono, la diadema, que se escuche bien y que ellos también puedan escuchar bien a la persona. Y bueno, siempre elegir un lugar adecuado para la entrevista. Todo esto es previo a la entrevista, no sé si hasta aquí hay alguna duda. No, todo bien. Perfecto, pues entonces pasaríamos a los tips o las recomendaciones durante la entrevista que nos va a apoyar Alan. Muy bien, muchas gracias, Arce. Pues es importante resaltar que propiamente el proceso que sigue después de que tú presentas el CV, no nada más es mandar tu hoja de vida, mandar tu CV, el resumen famoso, y presentarlo y esperar a que haya una respuesta. Creo que es muy importante que cualquier persona que está ayudándote a presentar un CV te apoye durante todo el proceso y por eso nosotros hemos estamos mencionando esto acerca de qué debe de suceder en ese proceso una vez que tú ya presentaste un CV. Muy importante, el CV tiene que ser claro, tiene que ser específico y como mencionábamos hace un rato, no tiene que ser tan largo.
y mucho menos tiene que estar en varios idiomas o en 2 idiomas. Si manejas un idioma y ese se va a hacer el inglés, pues entonces tienes que presentar tu CV en inglés, tienes que mandar tu hoja de vida en inglés. Entonces, muy importante. Después de que tú haces una presentación, que alguien envía tu CV para obtener una entrevista y te has preparado con respecto a la empresa a la cual vas a estar aplicando, es importante que cuando estés platicando, cuando te estén preguntando acerca de esa experiencia que has tenido, ese acercamiento del idioma inglés, menciones si has trabajado con gente extranjera. Eso es muy importante, ya que muchos candidatos omiten el hecho de que estuvieron platicando o han estado en juntas, han estado en conferencias con personas de otros países, sobre todo cuando son equipos overseas que están ubicados a lo mejor en India, en China, están ubicados en Europa. Eso es muy importante que lo menciones, porque toda esa experiencia es valorada por las personas que están revisando tu experiencia, tus conocimientos de hecho, y pueden identificar si tú puedes estar trabajando con otro tipo de persona. Recientemente estaba informándome respecto a los proyectos multiculturales o los equipos multiculturales, y los equipos multiculturales tienen una persona en la India, tiene una persona, como decía hace rato, en China, tiene una persona en México, una en Colombia, en Latinoamérica, y bueno, ahí hay una mezcla ahí de personas que pues pueden aportarle al equipo, y a lo mejor no estás trabajando con la persona que está aquí cerca, sino estás trabajando con alguien de manera remota. Por eso también es importante que tú menciones si ya estás en una entrevista de trabajo o si ya estás en un proceso, que también has tenido esa experiencia, y si no, que seas honesto y lo digas, ¿sabes qué? Pues yo no he podido trabajar, pero me encantaría, y también me gusta platicar con personas de otros países, porque esa es una mentalidad diferente, puedes presentar una mentalidad internacional, de hecho. Es muy importante. Ahí también te recomendamos que uses frases clave, que tengas esa información importante que te estás mencionando en tu CV. Muchas veces en una entrevista tú no tienes el CV a la mano y te están haciendo por ahí algunas preguntas que tú luego te pones a pensar, ¿y eso en qué momento lo incluí? Y la idea es que tú tengas toda la información útil que necesitas para presentar en tu entrevista, sobre todo aquella información que es con respecto a ciertas tecnologías que sabes que va a requerir o que requiere la vacante, y que sobre todo te van a preguntar. Que si tú ya te preparaste, como mencionaba Arcelia, con un pequeño script o con algún acordeoncito anteriormente, pues entonces ya no vas a tener problema para poderlo responder. Sobre todo cuando es en inglés, porque los nervios traicionan, es muy importante. A veces decimos, no, ya lo tengo dominado y así como me nazca lo voy sacando, y la verdad es que la realidad de la entrevista, la realidad de cuando alguien te pregunta algo es que en el momento se te barre y luego terminas la entrevista y dices, híjole, ya no lo mencioné o no lo pude decir, y son esos nervios de la falta de preparación. Por eso es importante que tengas ahí tus frases y que tengas ahí tu CV a la mano. Y otras frases también clave son como esas frases en inglés que te pueden ayudar a unir ciertas ideas que tienes con respecto a la que sigue. Trata de estudiar un poquito acerca de los conectores en inglés, o qué frases te pueden ayudar a conectar una con otra en inglés, porque si tú no tienes eso al día, puede ser que no puedas dar una respuesta completa y te quedes pensando y pues nada más digas, híjole, ¿cómo se dice? Y ahí ocupas un buen tiempo en el que pudiste haber estado explicando más acerca de tu skill. Por eso es importante tener como que esas frases también escritas ahí en un papelito para que también puedas utilizarlas. Hay muchas frases que son conectoras en inglés y que, bueno, vale la pena tenerlas en frente. Como te comentaba, es bueno que tú identifiques o que tengas de manera clara cuáles son tus skills, sobre todo esos skills, esas habilidades técnicas que tienes, porque muy probablemente puedes proponer algún skill que no está en la descripción de puesto la cual viste y a la cual aplicaste, y que si tú tienes ese skill lo puedas proponer al momento de tu entrevista. Se vale,
porque eso a lo mejor te puede dar incluso un mejor trabajo, te puede dar una posición que puede ser que tú no estabas buscando y que dicen, oye, pero este chavo trae una metodología interesante, esta persona puede hacer estas otras cosas, y entonces, ¿qué te parece si lo proponemos? Eso es muy útil. Al momento de que tú estás hablando de tu experiencia, también vale la pena que menciones otros skills que a lo mejor no están descritos en la descripción de trabajo. Te puede ayudar mucho. Algo que nosotros hacemos énfasis es muestra interés. Yo sé que puede ser un poco redundante, pero la verdad es que nos ha sucedido que muchos reclutadores buscan a una persona y parece ser que a la persona no le interesa. Y no es porque no le interese realmente, sino porque a lo mejor la forma de hablar que está en algún lugar que no es apropiado, pues necesita a lo mejor bajar mucho la voz. Por eso también hacíamos mucho énfasis en que te busques al momento de tener tu entrevista un lugar adecuado donde puedas poner atención a las preguntas, porque de por sí no es un idioma que sea nativo en nosotros y necesitamos tener pues el oído afinado, y además el teléfono suele ser muy traicionero. Entonces, si tú utilizas un énfasis correcto, si tú estás hablando de manera clara, si estás usando un tono de voz adecuado, pues te puede ayudar y puedes llegar a una buena comunicación. Recuerda que una buena entrevista tiene que ver más con la palabra rapport o con la afinidad que tengas con tu entrevistador que con los skills. Habrá muchas personas que tengan los mismos skills que tú, pero nadie va a mostrar la actitud que tú tienes en una entrevista, y eso se nota cuando tú estás hablando, cuando estás usando un tono de voz. Por eso es importante que se vea el interés que tienes en la entrevista. Una buena actitud es muy útil. Hay que ir más allá del yes, no, yes, no. Mucha gente simplemente se queda, oye, ¿y tú sabes programar en Java? Y se quedan así, yes. Y la persona que lo está entrevistando en inglés le está tratando de sacar más información, y a lo mejor es una falta de vocabulario, a lo mejor es un tema de que no se preparó previamente, pero igual y sí lo sabe, y es una persona que solamente usa 3 palabras para comunicarse. Aquí te animo que si tú eres de esas personas que no hablan mucho, pues que trates de sacar un poquito más de palabras, porque precisamente eso te puede ayudar a ser el diferenciador o el candidato diferenciador, la persona que se va a quedar con el puesto. Es muy importante que seas específico. Cuando te hacen una pregunta al momento de tu entrevista, pues puedes decir, yo conozco esta tecnología, yo tengo esta habilidad. Un ejemplo de esto es cuando estuve trabajando en tal cosa. Y eso es bueno que lo tengas también por escrito para que tú lo puedas compartir, que pongas un ejemplo de cuando estuviste elaborando con esa tecnología, cuando estuviste utilizándolo, tal vez no tan específico como en qué año, pero sí que sí lo menciones en qué proyecto, por ejemplo, y el beneficio que fue el usarlo, el haberlo utilizado. Eso es también algo muy importante. Toma en cuenta que tu entrevistador puede formularte algunas de estas preguntas, y esto sí lo puedes, si tienes ahí a la mano un papel, te sugiero que lo escribas, porque muchas veces las preguntas no nos las hacen, no son preguntas del orden común. A veces las personas cuando te hacen una entrevista, pues no van a utilizar una pregunta tan estructurada como te la suelen enseñar en un curso de inglés, y ellos van a utilizar alguna pregunta que a lo mejor hayas escuchado en tu vida. Pues aquí te vamos a dar 3. Probablemente en el futuro, en otros webinars, en otras sesiones, pues podamos agotar un poquito más este tema, pero por el momento te vamos a dar 3. La primera es, guide me through your experience in cualquier tecnología, in any technology. Esa palabra guide me está interesante porque no te están preguntando what is your experience. Ellos te están pidiendo que los guíes a través de tu experiencia. Y en la vida luego nos llegan a preguntar en un curso de inglés, pues, ¿qué significa guíame o guide me? A lo mejor alguien que tenga el oído muy afinado, pues va a poder identificar qué es el verbo, pero te va a costar trabajo en algún momento. Pero aquí está. La siguiente pregunta es, walk me through your resume. Es interesante. Hazme una caminata a lo largo de tu CV. O algunos te van a preguntar, talk me about your experience in la tecnología que esté esto especializado. Hay una pregunta interesante y muy importante, que es, why are you interested in this company? Esa pregunta puede dejar frío a cualquiera. Y si no tienes una respuesta, si no estás preparado para esa respuesta, puede ser que no te puedas vender bien al momento de la entrevista.
Y hay una última. Why are you looking for a chance? Why are you looking for a chance? Interesante, ¿por qué estás buscando esta oportunidad o por qué quieres que te demos la oportunidad? Si tú dominas otros idiomas, vale la pena también mencionarlo. Tal vez no al momento de la entrevista, pero le puedes decir, yo entiendo algo de portugués, yo entiendo algo de italiano, etcétera, el idioma que tú puedas manejar. Y finalmente quisiera yo terminar con un tip, bueno, con algo que nos ha resultado muy útil para los candidatos. Si te hacen una pregunta y no le entiendes, vale la pena y es válido que tú le preguntes al entrevistador, lo que me quisiste decir fue esto, y repitas lo que el entrevistador te dijo. No es malo preguntar, pero sí vale la pena hacer la pregunta con respecto a lo que tú entendiste. Muchas veces la gente responde algo totalmente ajeno a lo que le preguntaron. Por ejemplo, a alguien nos ha pasado, que hemos escuchado, que le preguntan, ¿y por qué te gusta el color azul? Y la persona pregunta y responde, no, es que sí, me gusta programar bien en Java porque, y empiezan a responder otra cosa diferente. Eso es muy común y esto es porque no entendieron la pregunta. Y a nosotros nos queda claro que la persona tiene las habilidades, pero de pronto le falla un poco el asunto de la escucha. Si tú tienes algún tema o dices, híjole, lo que pasa es que no escuché bien, puedes preguntarle al entrevistador, es válido, oye, lo que me quisiste preguntar fue esto, y entonces el entrevistador te va a responder. No tengas miedo de confirmar lo que te están preguntando. Bien, pues hasta aquí algunas de las cosas que les podemos dar con respecto a la entrevista y el proceso. Recuerda que siempre es bueno que una persona te esté apoyando durante el proceso. En Screen IT nuestros consultores llevan a las personas que están aplicando alguna vacante en todo el proceso. Incluso les podemos apoyar a desarrollar todos esos scripts que de pronto se necesitan para la entrevista. Entonces, pues vamos a pasar algunos tips para cerrar esta parte. Adelante. Alan, antes de avanzar, dime, Manuel. No sé si nos pudieras compartir las 5 preguntas que hiciste y las ponemos por ahí también en el claro que sí. La primera es... Igual escritas y ya las pasamos allá al... claro que sí, con todo gusto, Manuel. Para que estén ahí guardadas y ya las tengan muy presentes, ¿no? Están bastante bien. Claro que sí, Manuel. Gracias. Muy bien. Ahora, bueno, me gustaría darles algunos tips que creo que les pueden ser de mucha utilidad. El primero de ellos es haz un video currículum en inglés. Y bueno, lo puedes subir a YouTube y mandarnos el link, obviamente aparte de tu CV escrito. El segundo es, tenemos nosotros un formato o una guía, la cual te podemos proporcionar con muchísimo gusto. Nada más igual puedes contactarnos a través de nuestra página que es TAS-medio screenit.com. Ahí sin duda te podemos proporcionar bastante información aparte de esta guía. El tercer tips, es imagina que tú eres el reclutador. ¿Qué pregunta le harías a una persona con el perfil? Aquí puedes tener algunas de las preguntas y bueno, puedes contestar ya con más confianza, ¿no? Durante tu entrevista. 4, puedes ver tutoriales en inglés, como comentaban arriba antes, de preferencia de personas de habla inglesa, que sea nativo, eso te va a ayudar muchísimo. 5, hablar con formalidad, evitar palabras slang como gonna y guana. 6, evitar muletillas como el famoso como ya lo mencionaba Arce. 7, pide que te repitan la pregunta. Si no la entendiste, porque al contestar alguna pregunta, la contestas con lo que tú crees que entendiste, puede llegar a ser un punto muy importante en la decisión final. 8, no uses traductores online ni hagas copy-paste al CV. Te pueden ayudar cualquier reclutador de Screen IT, estamos encantados de apoyarte en cualquier momento a poderte guiar cómo llenar este CV, ¿sí? Para que salga todo bien. Y bueno, 9, no hables Spanglish. Esto también puede afectar mucho. Y no agringar las palabras en español. Con esto me refiero a que las palabras que deben ir pronunciadas como tal en español, ya que son nombres de ciudades, nombres de empresas, herramientas de trabajo, pues tratan a veces de decirlo con acento extranjero, inventando palabras. Y esto pues no se ve muy bien, que digamos. 14, no existe el inglés técnico hablado. O lo hablas
o no lo hablas. Ese es un hecho. 15, nunca está de más practicar. Puedes grabarte y escuchar una y otra vez tu audio, eso te será de mucha ayuda, ya que podrás mejorar algunos detalles que tú logres ver, ¿no? Bueno, con esto concluimos la sección de los tips. No sé si tengan alguna duda. Yo creo que al último, por ahí tengo algunas dudas, pero si quieres vamos por la última parte que nos habían platicado. Ok, bueno, estos son los tips. No sé, Alan, ¿podrías apoyarme con los nunca? Claro que sí. Lo que pasa es que los mezclamos un poco en estos tips. Yo quiero hacer énfasis rápidamente en el nunca del Spanglish. En las entrevistas nos hemos dado cuenta que algunos de los candidatos, una persona que está aplicando para una vacante, no conoce alguna palabra y se queda, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Y eso puede ser muy malo, porque ahí nos puede traicionar el nervio y por eso lo valioso, yo espero, de esta sesión, de tener un pequeño speech al momento de tu entrevista, porque si no conoces la palabra, pues mejor no te metas con esa palabra. Y algo que les digo es no mezclen ni tampoco usen slang. Me ha tocado escuchar a gente que a lo mejor ya lo tiene tan dominado y que incluso ha estado en Estados Unidos y que ha estado en otros lugares del mundo donde hablan inglés y utilizan, hey bro, ¿cómo estás? Y la verdad es que eso puede ser muy informal para una entrevista. Aquí la idea es que tú utilices el inglés de manera adecuada, que te pueda ayudar para empujar y quedarte con esa posición. Claro, hay otros niveles de inglés, un nivel de inglés de negocios, que bueno, yo tengo mis asegúnes con ese tipo de niveles, pero de cualquier forma, el asunto es que tú puedas explicar tu día a día, que tú puedas explicar tus habilidades en el idioma requerido, o sea, en el inglés, y que no inventes o que trates de sacar alguna palabra que a lo mejor ni siquiera existe. Si en algún momento te llegas a atorar con algo así, es mejor que trates de estructurar rápidamente en tu cabeza algún grupo de palabras que sí conoces para poder explicar esa idea. Y eso es mejor que utilizar cualquier otro idioma. También quiero hacer énfasis en otra cosa más. Cuando nos dicen, es que ¿sabes qué? Yo tengo inglés técnico, lo leo, lo escribo, pero no lo hablo. Y me gustó mucho cómo lo dijo Mari. Entonces no lo hablas. Hay que ser honestos, nosotros tenemos que ubicarnos en el nivel que tenemos y tenemos que hacer algo por mejorar. Si yo lo leo, lo escribo, pues ahora lo tengo que hablar y hay que buscar la forma de poder estar practicando, hablando. En el día a día va a ser muy difícil porque a lo mejor si estás ahorita trabajando en algo que no tiene que ver con el inglés, te va a ser un poco complicado. Pero vale la pena que te metas a chats, que estés hablando con otras personas, que por ahí te ligues a alguna persona, a lo mejor que te gusta, y que le trates de vender a este mexicano o mexicana, qué sé yo, porque eso te va a ayudar a tener tablas al momento de platicar el idioma. Muchas de las vacantes que hemos nosotros llevado requieren un inglés que se pueda, con el cual puedan platicar, pues como lo haces tú con tus compañeros del trabajo. Entonces, un inglés técnico, pues ni modo que no hables con ellos, que les mandes un mail, pues va a ser muy difícil que te quedes con la vacante. Entonces, toma en cuenta eso. Dicho lo anterior, pues entonces terminamos con algunos de los nuncas. Espero que en el futuro podamos tener otra sesión más. Emanuel, no sé si haya por ahí algunas preguntas, decías, Emanuel. Sí, yo no tenía un par de dudas. En la parte del inglés, el nivel, por así decirlo, no, tengo 70%. Ustedes cuando ven eso en un currículum, no sé, 70%, pues para mí quiere decir que no tiene intermedio. O cuando ponen inglés técnico, o sea, esa parte a ustedes sí les hace ruido, como el porcentaje, si tengo 70 es que, pues muy poco, ¿no? O no sé si es al contrario, que nosotros igual como mexicanos, pues nos intimidamos, ¿no? ¿Sabes qué? Pues igual no estás tan mal como otras personas en otros países, ¿no? Entonces, no sé, como esa parte de que los niveles y cómo nos ven al momento de poner un porcentaje en el currículum. Qué buena pregunta, Emanuel.
Fíjate, cuando a nosotros nos llega un currículum que dice así como de, 50% inglés hablado, 50% escrito, 20 entendido, nos quedamos muchas veces así como de, bueno, entonces, ¿hablas o no hablas, no? O nada más lo lees. Entonces, es mejor poner, por ejemplo, si tú tienes, tú puedes poner tú puedes tener una conversación, como decía Alan, como la tienes con tus amigos, con tu jefe, que vas a las películas y ya no necesitas leer los subtítulos, probablemente eres bilingüe. Puedes ponernos inglés bilingüe. Eh, si tú solamente lo hablas y lo escribes, pero a la hora de que te hablan no entiendes nada y tampoco sabes expresarte mucho, puedes poner nivel de inglés hablado y escrito, leído y escrito, conversacional básico. Si tú puedes tener conversaciones sencillas, a lo mejor nada más decir hola, ¿cómo estás? Te invito por un café o algo así, ponernos inglés conversacional básico. Eh, si ya puedes aventarte una conversación con tu jefe, con un cliente, inglés conversacional de negocios, pero ser un poquito más específico y decirnos qué tanto puedes hablar, qué tanto puedes leer, qué tanto puedes escribir, y no quedarte en un porcentaje así de, yo me calculo pues un 35, ¿no? Entonces, pues, ¿eso qué quiere decir? Si nos ayudas poniendo en tu currículum si puedes hablar, si puedes leerlo, a qué nivel puedes hablar, o incluso si nos puedes poner, tengo conversaciones diarias con personas de la India, sería genial. Yo lo que he descubierto es que esto de asunto de los porcentajes llega a ser hasta así como una leyenda urbana, porque aún para los mismos reclutadores, pienso yo, llega a ser un tema. Lo cierto es que hay ciertos parámetros que se necesitan o que muchas vacantes requieren. La realidad del día a día es si tú puedes hablar de tu día a día o puedes establecer conversaciones con una persona como lo haces en español, ahí sí te puedes considerar bilingüe. Y aquí entramos en temas interesantes, por ejemplo, el acento. ¿Qué tanto afecta que yo tengo un acento? Por eso cuando platicábamos acerca de grábate, escúchate, es bueno que tú sepas en dónde estás parado. Es importante saber qué es uno para poderse vender. Entonces, aquí en el tema de los porcentajes es importante primero identificar realmente en dónde estás. Para venderte para una vacante necesitas platicar bien, necesitas ser fluido al hablar. Entonces, por eso para nosotros en una vacante pues no hay un inglés técnico, a lo mejor lo puedes escribir muy bien, pero si no puedes platicar con tu jefe que a lo mejor solamente habla inglés, porque es una persona que está en la India o que está en China y no le vas a hablar en chino, a lo mejor eres bueno en chino y pues ya la hiciste, ¿no? Pero va a ser muy complicado si tú no puedes establecer una buena conversación en inglés. Entonces, yo creo que es válido que tú pongas también en tu CV speaking, qué tanto lo hablas, y no uses porcentajes, puedes hacer lo que hemos visto en cantidad de bolsas de empleo al momento de aplicar, inglés conversacional básico o inglés conversacional intermedio, o puedo establecer una conversación de negocios, porque ya es un argot diferente. Aquí el asunto es que puedas tú ser fluido, puedas platicarlo y que seas honesto al momento de explicarlo, sobre todo a quien te está representando en esa vacante, quien te está apoyando para mandar tu CV. Un porcentaje no dice nada. Un porcentaje puede ser que tú digas, sabes que yo tengo el 10%, pero es porque no conozco nada de gramática. Y va a ser una variación ahí. Lo mejor es que digas que tanto lo puedes hablar y entonces ahí sí ya puedes entrar a una dinámica de una vacante. Retomando el tema ¿ustedes qué tanto ven en el tema de la compensación? Digamos, como invitando a la gente también para que si no lo tiene, se ponga las pilas. ¿Qué diferencia hay de una posición que les piden inglés avanzado? ¿Ven ustedes un incremento en sueldo? ¿Es lo mismo? ¿Cómo ven ese tema de las vacantes que tienen inglés? ¿Están mejor pagadas? Estoy seguro que sí. Definitivamente, si tú puedes venderte en otro idioma, tu nivel de ingreso es acorde a tu conocimiento, no nada más hablando, si estamos hablando de vacantes técnicas, sino además de que puedes obtener otros niveles.
voy a utilizar este dicho, pero es bien cierto. Acuérdate que en la tierra de los ciegos, el tuerto es rey. Entonces, si tú tienes un idioma o 2 o 3 idiomas que puedas dominar, la verdad es que puedes tener un mejor trabajo. En porcentaje, haciendo un cálculo más o menos, ¿cuánto Pues, más sería ahí como la diferencia? ¿porcentaje de salario? Pues yo creo que sí hay bastante diferencia, mínimo de un 30% más a la persona que se puede comunicar en inglés. Totalmente de acuerdo. He visto hasta de 50%. Entonces, Sí. pues el pagarse un curso, pues posiblemente puede ser como una inversión, ¿no? Tal vez. Y yo quiero adicionar, pagarte un curso y practicarlo. El idioma es como un deporte, la verdad. Si no lo practicas, pierdes esa habilidad y entonces ya no lo utilizas. Entonces, sí es importante estarlo practicando de manera constante, sobre todo el speaking. Quisiéramos tener en el futuro en Screen IT grupos de conversación para que las personas puedan estar practicando con gente de otros países. Y si tienes acceso a chats, aprovecha esa parte y sobre todo chats especializados en tu área, eso es muy importante. Ya por último, no sé, me pareció muy interesante la guía que comentan que pudieran compartir. ¿Hay algún correo que les pueden escribir? No sé, también si pudieran platicar un poquito de qué tipo de vacantes son las que manejan en Screen IT, qué perfiles buscan, son en qué ciudades, como aprovechando que pues, nosotros tenemos como la gente que seguramente nos ve es como de esta industria, ¿no? Claro, nos pueden escribir a contactus@task-screenit.com. Nuestras vacantes las tenemos publicadas precisamente con Empleos TI. La mayoría de los perfiles que trabajamos son desarrolladores, testers, project managers, y nuestras vacantes principalmente están en Querétaro y Guadalajara. También trabajamos con todos los estados de la República, Latinoamérica y Estados Unidos. Es Perfecto. correcto. Entonces el correo es contacto@screenit. Es contact us, está en inglés como contáctanos, pero en inglés contact us @tas-medio screenit, screen se escribe con doble, así como está aquí, screenit.com. Y ahí, en Twitter, ¿tienen Twitter? sí, tenemos nuestras redes sociales, ahí está el Twitter, también está el LinkedIn. Esencialmente las vacantes que tenemos abiertas están publicadas en la página. Ya está ahí también por empezar algún grupo ahí de promoción también para que recomienden personas. La verdad es que Screen IT está haciendo un esfuerzo muy bueno por potencializar el talento en México. Y queremos estar en boca de todo el mundo, queremos estar a sus órdenes para apoyarles, incluso si no es una vacante de nosotros, estamos a sus órdenes. Sí, incluso en Twitter nos pueden seguir con el hashtag ScreenITJobs. Perfecto. Pues muchas gracias por su tiempo, la verdad es que sí he visto que cada vez hay más oportunidades de empleo. Seguramente pues las empresas más interesantes en México tienen su corporativo en Estados Unidos, o entonces creo que hay bastantes oportunidades, o las mejores oportunidades tienen esa característica, ¿no? Que piden un inglés avanzado. Entonces creo que vale mucho la pena estos tips para la gente que igual y nada más le falta afinar algunas cosas. Me parece como muy valioso lo que nos comparten, y igual y hacemos otra sesión para algo un poquito más amplio, ¿no? Claro que sí, Seguro. muchas gracias, Emanuel. Pues muchas gracias a todos. Se queda grabado para que lo puedan ver con calma. Gracias. Muchas gracias, Emanuel. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego.